Hermanos, Dios les bendiga. Qué bendición volvernos a conectar. Gracias por conectarse. Vamos a orar, le vamos a pedir al Señor que nos ayude, que nos dé de su gracia para entender y para poder explicar. Padre bendito, en esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, solicitando, Padre, que nuestro oído, Señor, sea abierto, Señor, y nuestra boca sea habilitada, Señor, para poder explicar, Señor, y poder entender tu palabra. Bendice, Señor, a cada hermano que sea conectado, Señor. Todo desgaste, Señor, por el clima, por el trabajo, Señor, todo cansancio. Restaura, Padre, en el nombre de Jesús, a tu pueblo, Señor, Padre bendito, en esta hora, Padre. Bendice a cada uno de los que se ha conectado a las familias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Bendice a los enfermos, restáuralos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Quisiera empezar leyéndole Romanos 12:1. Dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Fíjense qué interesante, que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios. Y enseguida dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios y lo que es bueno, aceptable y perfecto. Aquí quiero tomar algo bien importante y de eso es que le quiero platicar esta noche. Dice, no os adaptéis a este mundo. Eso me llama la atención a mí, la palabra adaptarse. Hermano, mire, por ejemplo, el ser humano fue hecho para adaptarse a cualquier situación, adversidades, climas, eh, altitudes, ¿verdad? Hay gente que tal vez en su país padecía mucho o no padecía de ningún problema de altitud, porque era una altitud, hablando de la altura, va con relación al mar, no le afectaba su presión, no le afectaba nada, y se vino a los Estados Unidos y se fue a vivir a un lugar muy alto. Y pues a los primeros días se había sentido muy mal, se había afectado, haber ido donde el doctor, se sentía mareado, se sentía cansado, porque no estaba adaptado ni acostumbrado. Pero a medida que empezaron a pasar los años, su cuerpo se empezó a adaptar al medio ambiente, a lo que lo rodeaba y lo que por donde vivía. Y ese es el peligro cuando cuando estamos hablando del mundo, el Señor nos pidió que no nos adaptáramos al mundo. Entonces quiere decir que los cristianos hemos sido sacados de alguna manera, el mundo no como globo terráqueo, sino que el mundo como un sistema. Y entonces cuando Dios nos sacó del sistema, nos sacó, nos estábamos atrapados en muchas situaciones, cada quien tendría su testimonio, ¿va? Y entonces lo que Dios nos pide a nosotros es que ya no regresemos, que ya no estemos en los lugares donde antes éramos dominados, donde caímos muchas veces, donde estuvimos esclavos muchas veces, y porque, hermano, uno vuelve a adaptarse. Al estar un buen tiempo en algún lugar, donde estuvimos, tal vez donde estuvimos cautivos en problemas de drogas, problemas de alcoholismo y todo lo que nos pueda esclavizar, cuando uno permanece mucho tiempo en un lugar, se puede adaptar nuevamente. Y como hay personas que dicen, no, pues yo ya no tomo, mira, el Señor me liberó, yo puedo entrar a un bar, puedo entrar a comer a un lugar donde estén sirviendo licor y todo eso. Y puede ser que sí, la libertad que usted tiene, usted sabe que ya Dios lo libertó y que dejó de sentir esos deseos, ¿va?
y la música tampoco, hermano, pero cuando uno entra a ciertos lugares, hermano, y queda mucho tiempo o frecuenta ciertas cosas, deberíamos de ponernos a pensar de que sí nos empiezan a influenciar, principalmente cuando ya vamos seguidos a esos lugares, podemos, y dependiendo de la libertad que Dios nos dio, ¿va? Porque, que la Biblia dice, si el Hijo os hace libres, verdaderamente seremos libres, ¿va? Pero hay libertades relativas. Pero en cuanto a esto, es bien importante, dice aquí, no os adaptéis a este mundo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que estemos fuera del sistema. El Señor Jesús dijo, Padre, pensando en esto, dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Fíjense qué interesante. Entonces, esa fue una petición, fue una súplica del Señor Jesús, porque ahí hace ver Él, con esas palabras, de que hay un peligro en el mundo, y que, o sea, el sistema. Porque, hermano, diría alguien, ¿va? Que nos apartáramos de todo mal. Pues imagínense quién nos cortaría el pelo, quién hizo la camisa que cargo puesta, quién hizo la comida que comió hoy. Bueno, tendríamos que salir de la tierra, tendríamos que salir del mundo. Pero él cuando se refiere a mundo, se está refiriendo al sistema, a lo que se mueve en medio del globo terráqueo, la influencia que hay sobre cada uno de nosotros y principalmente yo creo que es peligroso que nosotros conocemos de dónde venimos, de dónde fuimos liberados y entonces sería contraproducente regresar al lugar y vivir nuevamente en ese lugar, ¿verdad? Yo creo que no es prudente, no es sabio, en base a este versículo. Dice, no os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación. Entonces, fíjese, tiene que ver que para que nos adaptemos, tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de pensar. O sea, tenemos que ir renovando nuestros pensamientos, poniendo nuevos pensamientos. ¿Qué pensamientos? Los pensamientos de bienestar, la palabra del Señor, y poder nosotros, en ese renovar, en ese medio de ir creciendo a través de la palabra, dice, mediante esa renovación nosotros vamos a poder verificar cuál es la voluntad de Dios. Es que es bien serio, hermano, porque hay momentos en que uno tiene que tomar decisiones, ¿va? ¿Será que Dios quiere que viva aquí? ¿Será que Dios quiere que yo trabaje aquí? ¿Será que Dios quiere que yo esté en esta iglesia? ¿Será que Dios quiere que vaya de viaje? ¿Será que Dios? Y yo digo que es bien importante, es muy importante. Yo me acuerdo de muchas oportunidades, ¿va? Algunos hermanos me han pedido, hermano, oremos por el viaje que voy a tener, ¿va? O algunos me preguntaron, ¿va? En alguna oportunidad, ¿será que sea bueno que me dé un viaje? Pues si el viaje es bueno, es placentero y cae bien, ¿va? Principalmente cuando he trabajado mucho, sale uno a divagarse, ¿va? Sale a cambiar de ambiente y sobre todo, pues cuando se viaja a los países de donde uno viene, va a visitar a sus familiares, ¿va? Fíjese, esa es otra cosa, ¿va? Yo me he dado cuenta de varias cosas. Cuando una persona, póngale a alguien, ¿va? Esto es imaginario. Alguien estuvo unos 20 años en Estados Unidos y tiene 20 años de no ir a su país y pues 20 años es casi la mitad de una vida, hermano. O 25 años, pongámosle para poner algo, un número, ¿va? Más adecuado en cuanto al tiempo. 25 años y no ir a uno a su país, en 25 años cambió el país. Por muy pobre que sea, por muy atrasado que sea, ya no va a estar como cuando regrese usted, ni van a estar sus amistades, algunos ya ni existen, ¿va? Pero puede ser que cuando regresemos, yo me di cuenta de eso, yo lo vi, por mi propia persona, que uno se siente influenciado. Y una de las cosas que lo influencia a uno es que uno tiene ganas de ir a dar la vuelta por donde creció. Y por donde creció,
ahí están sus amigos. Ya tal vez de edad como la de uno. Y entonces cuando uno está acá, y aquí, y póngale que aquí se convirtió. Entonces cuando llega allá, pues depende de su crecimiento, va a decir que es cristiano y si no lo va a disimular, va, ¿te quieres echar un trago? No, fíjese que me hace mal, pero no dice que es cristiano, ¿verdad? Pero entonces mira, nos juntamos mañana, nos echamos una carnita asada y otro le dijo, pasado mañana te invito a la casa, te quiere ver, y empieza esa vuelta. Bueno, y si uno se queda un buen periodo de tiempo y no hace ver cuál es su fe y cuáles son sus pensamientos, va a tener que adaptarse nuevamente a las normas o a las cosas que hacían antes o que hacen ellos actualmente, los parientes o los amigos. A algunos les parece muy poco eso, ¿ah? Una caída, pero honestamente, hermano, nosotros debemos de verificar que nuestra vida debe estar, dice, fíjese, por ejemplo, dice la Biblia, sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué es la santidad? Apartarnos del mal. Entonces, en una de esas, por ejemplo, algunos que fueron de viaje a la pandemia, casualmente les agarró y ya no pudieron regresar. Bah, estuvieron protegidos, estuvieron bien, pero ¿y qué tal si pasa otra situación? Porque pueden pasar muchas cosas, ¿va? Yo estoy tratando de tratar de explicar lo que yo estoy viendo acá. O sea que nosotros podemos ir, entonces quiere decir, pastor, que nosotros no podemos ir a ningún lado. No, no, yo no estoy diciendo eso. Si aquí lo dice la Biblia. Dice que no nos adaptemos. No estoy diciendo que no. Te explico de nuevo. Usted y yo, es un consejo de la Biblia, ¿va? No, no es una orden. Quiero que lo entienda. Es un consejo. No se adapte al lugar nuevamente, o sea, no se acostumbre. No tome nuevamente los hábitos, porque a veces hasta los hábitos, tal vez uno hasta cambió su forma de hablar, ya regresa hablando en pocos días como hablaba antes. Porque es bien fácil, hermano, es muy fácil. Las cosas espirituales se pueden olvidar, se puede olvidar. O sea, no digo de todos, ¿va? Porque hay gente que está totalmente bien centrada en este aspecto, que logró entender estos pasajes, que es un peligro, hermano, adaptarse al mundo, porque ahí va a ver lo que el mundo, las circunstancias que nos pueden traer a los cristianos. O sea, Dios por eso no nos sacó, nos dejó, pero miren, ¿sabe cómo lo veo así? Tal vez es más fácil. Como Adán y Eva. ¿Por qué el Señor les dejó el árbol, los árboles, los dos árboles que no podían comer? El árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien. Ahí se los dejó en el huerto. ¿Por qué no se los dejó en otro lado? O sea, todos los días pasaban por ahí. Pero ellos, mientras su mente estaba en obediencia, su alma, eso no era problema. Y se adaptaron a comer de todos los árboles, menos de ese, porque ellos no estaban influenciados por nadie. Fíjense, qué interesante eso. O sea, aquí podemos ver que la forma de vivir de ellos era que ellos habían recibido órdenes de Dios y de nadie más. Por eso la primera pregunta que hizo el Señor fue, ¿quién te enseñó? O sea, para adaptarse hay alguien que le va a volver a enseñar, le va a hacer recordar y le va a hacer mover los linderos. O sea, los linderos es que Dios nos da a nosotros un límite. Nosotros tal vez no lo miramos, pero a veces pagamos las consecuencias cuando no conocemos los límites que Dios nos pone. En la Biblia varios hombres les pusieron límites y ellos estuvieron, fíjense, con conocimiento del límite y de todas maneras cayeron en el error. Dios nos pone un límite y el límite es que no nos hagamos amigos del mundo. Yo creo que de entender lo que es un amigo, usted lo entiende muy bien porque usted es muy amigable. Usted sabe cómo es que se mueve eso, ¿verdad? Entonces, el lindero es, pues, trabaja en el mundo, camina en el mundo, haz deporte en el mundo, haz todo lo que puede hacer una persona porque no puede dejar de vivir. Pero el límite es que no te hagas amigo. ¿Y cómo es que te haces amigo? ¿Cómo empiezas haciéndose amigo? Adaptándose. Mire cómo va la cosa. O sea, no va a llegar alguien de un solo, sino empieza a adaptarse. Y cuando ya se empieza a adaptar,
Es como aquel pescadito que fue sacado del agua. Y cuando siente el olor del agua y siente los ricos, hermano, empieza a nadar de mil maravillas, porque está en su ambiente. Fíjese, entonces, ¿cuál es el lindero? Que no hagamos amistad con el mundo. Y es muy claro el Señor. Y cuando dice ese versículo, dice, oh almas adúlteras. Entonces hay un adulterio. El alma cae en adulterio cuando usted hace. Usted ha oído esa palabra adulterio, y cuando alguien dice, oh, cayó por adulterio, se oye algo así, pero fuerte, ¿va? Porque está hablando de algo en el área sexual. Pero aquí no está hablando del área sexual, aquí está hablando del alma adúltera que quiere con Dios y quiere con el mundo. Ese es el adulterio, ¿va? Que tiene, como un hombre o una mujer, ¿va? Tiene su esposa o tiene su esposa, pero tiene otra. Entonces el Señor le grita y le dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Esta como cualquiera de nosotros. Uno, pues, cualquier persona que está en el trabajo, pues los compañeros de trabajo los saluda, buenos días, buenas tardes y todo. Pero, por ejemplo, yo, que sea así de esa manera, pero de repente se me ocurre empezar a hacer amistad con el sexo opuesto, y mi esposa sabe eso. No creo que me va a decir, te felicito que estés haciendo amistad con esa muchachita, con esa señorita. Le va a molestar. Pues Dios hace lo mismo. No, 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 no. Y hermano, y uno sabe, sabe eso, pero o no lo entiende o es desobediente. Como la gente sabe bien que un adulterio o una fornicación le puede costar hasta la vida. Así como lo es. Porque depende con quién se está metiendo. Si se está metiendo con un hombre que agresivo, puede salir muerto o baleado, porque no tenía que haber traspasado los límites. Y entonces aquí el Señor le está diciendo, ok, si se hacen amigos del mundo, se constituyen mis enemigos. Hermano, bien claro. Es como una sentencia. Ok, mira, te agarré coqueteando con fulano y tal. Si te veo de esa manera, se acabó. Ya no firmamos papeles y se acabó la cosa. Porque no te conviene y no me conviene. No es correcto lo que estás haciendo. Ya la gente está empezando a hablar. Lo mismo es con Dios. Porque Él sabe la influencia que puede. Si de ahí venimos, hermano. De ahí venimos. Bueno, yo creo que ya más o menos capís. Bueno, miremos lo siguiente. Aquí ahí tengo otros versículos. Es que de esto hay multitud de cosas. Fíjese pues, Lucas 9:25. Pues ¿de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero? Si él mismo se destruye o se pierde. Pero en otras versiones dice, porque puede perder el alma. O hay otro versículo que es similar, dice, ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado todo el mundo entero? Si él mismo se destruye o se pierde. Si él mismo se destruye o se despierde. O sea que se puede uno destruir, hermano. Ok, vamos entrando, vamos teniendo una idea, ¿va? Primera de Juan 2:5, aquí está. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hermano, esto algunos no lo saben y otros lo saben, y como que... Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios? No, ni medias tintas. Pero uno dice, no, pero la gracia de Dios. No, la gracia tiene límites también. Ahí entraríamos en otro tema. Yo solo les recuerdo que platicamos una vez acerca de la gracia, y hermano, cuánta gente ha caído, pero algunos hasta salirse del reino de Dios porque no entendieron cuál era la gracia, cuál era el límite que Dios le ponía. Y fíjense que sin duda alguna está lo contrario, ¿va? Todo es prohibición. Es que ese es el problema, que hay un evangelio que todo lo prohíbe, ¿verdad? No ponerse, no que aquí, no acá, no allá. Entonces, cuando estas personas se dan cuenta que no es así la enseñanza y encuentran la gracia, se desbordan, se van por el otro lado y caen en el otro extremo. O sea,
el desequilibrio. Eso es tremendo, el desequilibrio. Yo he conocido gente que sí vivía bajo un legalismo, pero cuando vio la manera de salir, hermano, ya no regresó, ya no pudo. Mejor hubiera seguido en el legalismo, ¿va? Aunque el legalismo no es de Dios. Porque, mire, el legalismo es externo, como los fariseos. Porque Dios no cambia por fuera. Para que alguien deje de hacer cosas que se le ven por fuera, primero tiene que dejarlas de hacerlas por dentro. ¿Cómo? A veces en la mente, a veces en el alma, para que deje de practicar esas situaciones. Por ejemplo, en mi tiempo era muy duro y era muy señalado que una muchacha usara pantalones apretados y minifalda. Y entonces los papás les ponían presión y todo. Yo conocí compañeras de escuela y también hermanas de la iglesia que sacaban en su bolsa la minifalda o el pantalón apretado y salían como los papás querían que lo hicieran. ¿Por qué? Porque se les estaba imponiendo y no se les estaba enseñando. O sea, no uses eso, sino hay que enseñarles lo que es la santidad, sin marcarles eso, para que su alma vaya entendiendo que lo que está haciendo es que corre el peligro, corre mucho peligro, principalmente si es una señorita exponiéndose, va, de la manera en que anda, igual que los demás, porque, hermano, honestamente, bueno, no quiero caer en esos términos, ¿va? Pero alguien, ¿por qué enseña más de lo que debe enseñar? Es porque quiere atraer, ¿va? Y se cae en ese juego tremendo, ¿va? Pero por eso es que tenemos una vocecita acá, vocecita, digo por decirlo así, fina, ¿va? Porque así es, el Espíritu Santo es caballero y nos habla, nos redarguye, nos dice, no hagas eso, no te conviene, estás en peligro. Pero como se nos va cauterizando la conciencia, entonces ya nos cuesta oír, nuestros oídos se vuelven tardos para oír, hermano, se llenan de cerumen y ya como no nos limpiamos espiritualmente, entonces ya no oímos las instrucciones hasta que ¡pum! Hay una caída tremenda. Pero aquí bien clarito, no améis al mundo ni las cosas del mundo. ¿Qué serían las cosas del mundo? Las modas, hermano. Las modas. Hay mucho tipo de gente que va con el grito de la moda. Ya se dieron cuenta que ya regresó tal moda. Y algunos contentos y otros tristes, ¿va? Porque esa moda ya no les queda, ¿va? Y a los nuevos que no la conocen, pues les parece algo, una experiencia nueva, pero depende. Y si se da cuenta, es un tipo de gente específica que diseña la moda. O sea, gente libertina, gente que se da muchas libertades, que no conoce a Dios, y entonces no tiene límites para crear la moda. Se me refiero a la música, la ropa, tantas cosas, hermano, que tiene el mundo. Entonces dice, pero de una vez dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pero esto es lo que más me impresiona. Si alguno ama al mundo, vuelve a ser como una sentencia, ¿va? El amor del Padre no está en él. Entonces quiere decir que cuando está el amor del Padre en eso le va a parecer pequeño. Me imagino yo, ¿va? Me imagino yo que es una falta, un estímulo que hay en nuestro corazón, un vacío por el cual uno a veces se va atrás de las cosas del mundo porque le falta algo. Pero si está el amor del Padre en uno, si no tiene eso, ni le entristece, porque a veces uno se pone, ojalá no me puedo comprar tal cosa porque es tan caro, ¿va? Ahora la moda es tan cara, las cosas, por decirle algo así. Pero entonces, fíjese, porque dice, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Qué interesante, mira las cosas que vienen en el mundo. La pasión de los ojos, la pasión de la carne, la arrogancia de la vida
no proviene del Padre. Son tres cosas que provienen del mundo y que nos pueden cautivar. La pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida. Qué interesante. ¿Por qué uno resulta de repente influenciado por estas tres cosas? Porque está en el mundo. Porque se adapta al mundo. Mira, a mí me da la impresión que cuando Pedro le dijo al Señor que no fuese a la cruz, el Señor lo reprendió. Satanás lo estaba influenciando. Pero le dijo algo bien tremendo y le dijo, porque solo en las cosas de los hombres piensas. Pero para mí que todas las cosas de los hombres pensar es en el mundo. Entonces, de alguna manera a veces se desconectaba, digo yo, el apóstol Pedro, y entonces se dejó influenciar. Fíjate, yo me imagino que el bandido de Satanás, habían 12. ¿Por qué Judas, ya que Judas se robaba el dinero de la ofrenda, era al que hacía un montón de cosas meras extrañas, ¿verdad? ¿Por qué no lo usó el diablo a él? Porque ya lo tenía cautivado, ya lo tenía atrapado. Necesitaban votar a otro. Porque, mire, si usted lee un poquito a Judas, que no aparece muchas veces, pero las veces que aparece, se ve que él influencia a muchos. Es que esa es otra cosa, hermano. Qué peligroso es cuando hay en grupos de personas, en la familia, en la iglesia, en el trabajo. Hay gente que influencia. Cuando influencia para bien, gloria a Dios, pero hay gente que influencia a los demás para mal. Vámonos, vengamos a tal cosa, hagamos tal cosa, levantémonos contra esto, levantemos en el trabajo, hagamos un meeting contra el jefe, ¿va? Y tal vez los otros hasta ni saben qué es, y no es que saben qué, y les empiezan a despertar, los influencian. Mire, Pedro influenciaba al discipulado. Cuando el Señor resucitó y se los encontró en la playa, dice que le dijo Pedro, vayamos al mar, vayamos a pescar. Y se fueron a pescar. Y dice que cuando el Señor se desapareció y les preguntó, Pedro estaba desnudo. Y hasta Juan estaba ahí, hermano, pescando. Y no les había dicho el Señor que ellos ya no eran pescadores de peces, sino que los iba a hacer pescadores de hombres. ¿Cuántos días desapareció el Señor por la obra que hizo? Por 3 días. ¿Y cuántos años estuvo con ellos? 3 años y medio. Quiere decir casi el 10%, hermano. Se desapareció, una nada en porcentaje. Y en ese periodo de tiempo, hermano, Pedro se los lleva, los influencia a llevarlos a algo que ellos ya no tenían que hacer. Volvió a sus viejas andanzas, diría alguien. Volvió a lo mío. ¿Será pecado pescar, hermano? No seamos mal pensados. Agarremos el concepto que estamos hablando, es que él los influenció con algo que ya el Señor les dijo, ya no. ¿Usted se recuerda desde cuándo les dijo que ya no? Casi desde cuando los llamó. Cuando Él les hizo el milagro de la multiplicación, cuando los peces, cuando no habían pescado nada, y les dijo que echaran la red y que se les rompió. Entonces dice que Pedro se postró y lo adoró. Y fíjese que sabe qué le dijo Pedro, ¿sabe qué vio? Apártate de mí que soy hombre pecador, le dijo. Y le dijo, ¿esto te impresiona? Pues cosas más grandes que estas verás. Y entonces les hizo el llamado, que venid y seguidme, que yo ya los haré pescadores de hombres. Entonces, no era algo que ellos decidieron hacer, sino Dios los llamó. Y entonces, en la ausencia del Señor, al no verlo, al perder esa comunión con Él, hermano, Pedro los agarra a los apóstoles y se los lleva a donde no los debía de llevar, y aquellos se fueron. Otra vez, en una oportunidad, cuando aquella mujer le echó el ungüento al Señor, en Marcos creo que está, dice que no solamente lo dijo Pedro, sino los discípulos se molestaron y dijeron, ¿pero por qué? Porque había uno que los influenciaba.
Entonces hay gente que lo influencia a uno, vayamos, hagamos, digamos, y si va uno. No, uno debe tener su propio criterio. Pero ahí va a ver lo que le quiero decir. Mire pues, interesante esto, hermano. Y fíjese que es lo tremendo, que no nos podemos, delante de Dios, echarle la culpa al otro. Por ejemplo, fíjese, la serpiente influenció a Eva, y Eva influenció a Adán de alguna manera. Por qué no llegó con Adán? No hubiera podido con Adán. Pudo con Eva, y Eva pudo con Adán. Entonces, hubo una influencia. Y entonces cuando les pidieron cuenta, pues se dijeron, me voy a lavar las manos, ¿va? Y entonces, fíjese, el primer error que cometió Adán fue, la mujer que me diste. Y sí, dice la Biblia que cuando lo durmió y le sacó de la costilla y le hizo a la mujer, dice que se la llevó. Y él se dio cuenta cuando le dijo, aquí está Eva. Y él dijo, esta sí es. Pero lo tremendo de eso es que él le estaba tratando de echar la culpa. Ese que me diste, por ella me pasó esto. No, él le hubiera dicho, yo soy responsable de eso. Entonces, ni se va a salvar al que hace el llamado, ni al que va atrás de aquel. Tanto el influenciado como la misma responsabilidad, hermano. O sea, al mundo nos van a llevar algunos. Nos van a llevar. Y sin darnos cuenta, hermano. Gente de la Biblia, ahí se lo voy a mostrar, y me estoy tardando mucho acá. Mejor entremos, mire pues. Pero quería tener claro, mostrarle el concepto. Yo le puse la influencia del mundo. ¿Cómo influye? ¿Cómo es que trabaja para que nosotros, porque no es así nomás? Nosotros tuvimos un encuentro con el Señor, por lo menos yo puedo hablar del mío, yo no sé cómo le fue a usted, pero yo digo que igual. Hermano, un encuentro pero genuino, impactante, que uno decidió dejar cualquier cosa. Yo, hermano, como fue un retiro, al nomás regresar, bueno, es más, cuando yo supe que tenía que regresar a la ciudad, porque eso fue en un monte, en un lugar, y yo estaba llorando. Yo decía, yo me quiero quedar aquí, si aquí está bonito, aquí todos pensamos igual, todos cantamos igual. Hermano, yo estaba en un ambiente. Y fíjese que en 3, 4 días me cambiaron la influencia que traía, porque yo lo que quería es solo complacer a mi tía y regresarme, por educación, ¿va? Regresarme al mundo, donde me estaba esperando el licor, donde me estaba esperando las fiestas, todo era una semana larga. Y yo hasta ni ponía atención porque solo que tenga la oportunidad me voy. Pero el Señor me cautivó, no sé ni qué pasó, y en la última noche me pusieron hasta adelante y ahí me tomó. Prácticamente estuve como 5 días, y el único día que logré entender, y fue cuando me convertí, fue el quinto día. En un día el Señor me quitó toda aquella. Yo ya no quería regresar, yo sabía que a quienes me iba a encontrar de regreso, hermano. Y cabal, así como se dice, cabal, o sea, de verdad, me encontré los primeros enemigos al nomás antes de llegar a mi casa, y los tuve que enfrentar, y los supe enfrentar, hermano. Entonces, traía la fuerza, me había bautizado en el Espíritu del Señor, venía lleno, y no me pudieron vencer. Y yo sabía que no me habían dicho, ahorita que se vaya, usted se va a apartar de sus amigotes. Nada, nadie me dijo nada. Yo adentro ya había una voz interna que me decía cuál era el peligro y qué cosas me convenían y qué cosas. Era qué lindo, hermano. Ese es el nuevo nacimiento. Si no, lo otro es una religión como donde yo venía, que podés hacer esto y pues y esto no, y esto sí, y ni en la Biblia estaba. Bueno, pero entonces miremos, Mateo 13:38, y mire, esto es bien interesante, esta es una parábola. Mateo 13:38 dice, y el campo, solo eso le quiero leer de la parábola, y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del maligno. Fíjense, aquí está dando una explicación de una parábola. Y dice que salieron los hombres a sembrar,
y sembraron la buena semilla, que dice lo primero, la buena semilla, y dice que cuando los hombres se fueron a dormir, ¿dónde la sembraron? En el campo. Y cuando salieron, se durmieron, dice que vino un enemigo, dice, y sembró dentro del campo cizaña. Y entonces cuando el Señor está explicando esa parábola, entonces dice, las buenas semillas son los hijos del reino, o los hijos, sí, del reino, y las cizañas son los hijos del maligno. O sea, entonces los que habían sembrado, dijeron, entonces ya sabemos qué vamos a hacer, vamos a arrancar la cizaña. Y le dijeron, no, 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 porque no vaya a ser que se confunda, o sea, se parecen. Hasta a veces parecen mejor ellos que nosotros, hermano. Tienen mejores modales, tienen mejor forma de hablar, algunos pues, va, que nosotros. Uno se confunde. Yo cuando recién me convertí, era cuando yo entré a la universidad, y ahí llega toda clase de gente, de todo estrato social, de toda clase de educación, y a veces yo me daba cuenta que había gente como que hasta les preguntaba, ¿tú eres cristiano? No, ¿sí? Pero hermano, yo pasé días y semanas viéndolo con una conducta que decía, eso solo un cristiano lo puede hacer. Y cuando le pregunté, hasta ofensa, hasta se sintió ofendido. Entonces, ¿sabe qué eran? Era gente educada. Pero Dios no solo, porque también Dios nos vino a educar. Pero esa no es la idea principal del Señor. Por eso nos pueden educar las escuelas. O los padres, ¿va? Que son los primeros que nos educan, los buenos modales. Pero Dios lo que vino es a cambiarnos el sistema de vida, sin sacarnos del mundo. ¿Se puede, hermano? Claro que sí, si Jesús pudo. Y muchos han podido. O sea, no se dejan influenciar porque conocen todos estos versículos que yo le estoy diciendo, que le he estado diciendo, ¿verdad? Que aquellos que les gusta el mundo, en pocas palabras, que aman el mundo, no tienen el amor del Padre. Por eso es que ahí andan, hermano. ¿Y eso qué? Bueno, pues, para empezar, no saben ni lo que es el amor del Padre, porque si nosotros supiéramos cuál es el amor del Padre, wow, hermano, si vosotros siendo malos podéis hacer buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre, si le pidieres al Espíritu Santo, no se los va a dar? Me llama la atención la comparación que dan, ¿va? De las cosas que, pues, hacer buenas dádivas también es hacer favores, o hacer, regalar cosas, hacer algo así, pero no, el Padre, cosas como más elevadas, como el Espíritu Santo. O sea, nuestro Padre es el que da todo eso, hermano. Y si nosotros no tenemos el amor del Padre, muy fácil caemos en el mundo. Entonces nosotros debemos de llenarnos del amor del Padre. ¿Cómo? Con gratitud y por medio de la palabra. Pero sigamos, porque aquí yo quiero que anote una palabra que vamos a utilizar. Dos, campo y mundo. Campo es igual a mundo. O mundo es igual a campo. Pero pongamos campo es igual al mundo. Entonces, cuando yo le lea algunos pasajes de la Biblia que mencione el campo, en lugar de campo, usted se recuerda que el campo tiene que ver con el mundo. Y ya dijimos algunas cosas del mundo. Ok, vayamos a ver si me di a explicar, porque yo sé que usted la agarra en el aire. Santiago 4:4. Pues, le leo lo que ya le dije. Oh, almas adúlteras. Esta vez le está hablando a las almas. ¿No sabes que la amistad con el mundo es enemistad hacia Dios? Por lo tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ok, ese es un recordatorio de lo que ya le leí. Ya no se lo voy a explicar. Perdón. Entonces, ¿qué más? Algunos ejemplos. El hermano del hijo del pródigo y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino, el campo, ¿qué dijimos que es? Igual, mundo. ¿Qué es el campo? Mundo. Entonces, cada vez que miremos nosotros campo, es igual al mundo. ¿Dónde lo vimos? En la parábola. El campo es el mundo. Entonces, aquí el campo es el mundo. Entonces, el hermano del pródigo, él no se fue. Él se quedó en la casa.
Él no se fue a gastar el dinero de su hermano. Pero dice aquí que cuando el hermano regresó, dice el hermano del hijo del pródigo, y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Fíjense, pero ¿de dónde venía? Es que los personajes que vamos a ver vienen del campo e hicieron cosas bien tremendas. Los ejemplos que vamos a ver. Este, una de las cosas que da el mundo, la influencia del mundo es, en primer lugar, hay un tipo de hermano que es influenciado por el mundo y que cuando un hermano cae en la iglesia, lo desprecia y le dice, no es mi hermano. Fíjense que el mundo es tremendo, o sea, la influencia. No os adaptéis al mundo, sino renovados renovando el entendimiento de la mente. Pero entonces aquí, ¿qué actitud tenía este? Hermano, estaba molesto, estaba bravo, porque el padre había recibido al pródigo. Entonces, ¿por qué tenía un corazón así? Porque él estaba influenciado del mundo. Entonces, una de las cosas que el mundo no tiene compasión, no tiene amor por los caídos, no tiene amor por los que están perdidos, por los que, como el hijo pródigo. Fíjese que le dijo, no te alegras, tu hermano estaba muerto y ahora vive. Le digo, ¿y quieres que te diga una cosa? Le digo, ¿tú sabes con quién anduvo él, a dónde se fue? Se fue a meter con rameras, le dijo. ¿Cómo sabía él si se fue tan lejos? No había whatsappitos para que algún chismosito le mandara desde allá, mira dónde anda tu hermanito. Pero, o sea, que el mundo se las inventa o hermano, como algún refrán que hay, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿va? O lo que no sabes se lo inventa. O así como es él, así se imagina que los demás son. Hermano, dice que se fue, cuando usted lee la parábola, dice que se fue a un lugar lejos. ¿Por qué? Porque quería que nadie lo viera, quería tener toda la libertad que no le permitía el Padre. Era cierto, no había hecho nada bueno, yo no estoy alabando lo que hizo, porque usted vio la destrucción que tuvo, casi ni regresa a la casa. Pero el otro que presumía de quedarse en la casa, yo nunca he caído, yo nunca me he ido nunca he caído de la gracia, siempre estoy en la iglesia. Hay algunos que están más caídos en la iglesia que los que se fueron al mundo. Los que cayeron, hermano, porque mire la actitud, mire cómo regresó aquel. Aquel regresó todo hecho un mamarracho, pero venía por dentro cambiado. Lo cambiaron. Y este se quedó y nunca se hizo ningún mamarracho, pero era un mamarracho por dentro. O sea, lo feo que tenía era su corazón. Y hermano, estaba molesto. Y fíjense qué interesante, no sé si escribí esto, lo voy a leer porque es bien importante. Y dice, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era todo aquello. Pero fíjense que ahí en la casa del padre hay diferentes clases de criados. Y estos, no me dio tiempo de investigarlo, ya lo estudié una vez, este tipo de criado es el de más bajo rango. Al de más alto rango fue los que llamó, son los dolos, los siervos dolos, fue al que le dijo, venid pronto, cambiarle. Y entonces ni el padre lo cambió, sino fueron los siervos. Por amor son los que lo bañaron, le cortaron el bigote, la barba, el pelo, le dieron anillos, le dieron sandalias, son de otro nivel. Estos son del más bajo rango. Y fíjese, es bien tremendo, porque cuando hay este tipo de siervos en la casa, cómo influencian a los que vienen del mundo. Mire la manera en que le metió un dardo. Le dice, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu... Fíjese cómo le dijo. Él dijo, hagamos una pregunta. ¿Qué es la bulla que hay? Ah, pues ahí está tu hermano, ya regresó. Esa es la respuesta. Pero mira el veneno que le mete este tipo de criado en la casa del padre. No tiene sabiduría, malintencionado, y aquel, como viene del mundo, cualquier comentario lo hace meditar más de lo que debe. Mire lo que le dijo.
y le dijo, tu hermano ha venido, ahí está bien, y tu padre ha matado becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Ahí como que más o menos, ¿va? Pero la intención que le estaba diciendo no se ve tan clara. O sea, como quien dice, y a ti por qué no te ha hecho lo mismo y tú has estado acá, más de alguna manera, en esas palabras, más algo había escondido. Entonces él se enojó. ¿Por qué se enojó? Por la manera en que las cosas que le dijeron. Y no quería entrar. Mire, no quería entrar. Y salió su padre y le rogaba que entrara. O sea, hermano, mire la actitud de aquel que viene del mundo. Si él hubiera estado en la casa, si yo le hubiera permanecido en la casa, él se hubiera alegrado que su hermano regresara. E incluso él hubiera ayudado a hacer fiesta. Y mire, y de una vez desconoce a su hermano. Eso es tremendo, ¿ah? Ese no es cristiano. Y pero ¿cómo tú sabes que no es cristiano? Y no ve que el pecadote que hizo, y a veces el que está señalando, no le conocemos porque viene de otro lado y de otra iglesia y que nadie puede contar nada. Pero si apareciera, ¿cómo está diciendo si este estaba peor antes? Porque a uno se le olvida, hermano. Entonces dice, pero respondiendo él le dijo al padre, mira, por tantos años te he servido, sacando en cuenta. Nunca he desobedecido, nunca ninguna orden tuya. Sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Oh, o sea, no era con sus hermanos, sino con sus amigos. Pero cuando vine, este hijo tuyo, ¿qué le estaba diciendo? Ese no es mi hermano, que ha consumido bienes con rameras y mataste para él becerro engordado. Le está diciendo, qué equivocado estás, padre. Jamás pensé que ibas a hacer eso. Eso me lo merecía yo, esa honra. ¿No ves cómo he sido yo de obediente? Hermano, eso el padre lo sabía. Eso el padre, y fíjese que mire cómo le respondió más adelante. Le dijo, hijo mío, lo mío es tuyo. O sea, no sabía, hermano, que mire, y eso, que déjeme decirle algo a usted, hermano, si nosotros somos hijos, lo que es de Dios es nuestro. A veces uno anda como mendigando, como viendo a ver si le cae bien a alguien y tal vez le hacen un favor o tal vez le ayudan acá. Si no somos hijos, hermano, tenemos un Padre en el cielo. Si le da a comer a los pájaros, viste las plantas del campo y todo lo que dice Él, ¿cuánto más nosotros, hermano? Si su palabra es veraz. Esas personas que no creen que Dios puede ayudarlo, no saben qué clase de padre tiene, o no son hijos. Pero nosotros tenemos un padre que nos demostró su amor. Es que, mire, hermano, el amor se demuestra, no es del diente al labio. ¿Y cómo se demuestra ese amor? Dando. De tal manera Dios dio a su Hijo, porque Él nos amó. Por eso es que dio. Y que no dio lo que le sobra, dio lo mejor. Ese es el verdadero amor. Dar lo mejor. Es interesante, nada mezquino. ¿Por causa de quién? Por alguien que valía la pena. No, si nosotros no valíamos, perdón, yo no valía nada. Aunque la Biblia dice que todos no valíamos nada. No teníamos el peso para poder pagar nuestro pecado. Tuvo que ir a alguien inocente que tenía el peso para poder solventar la deuda. Pero entonces regresemos a lo que estamos hablando. Que la influencia del mundo. Mire cómo regresa uno cuando viene del mundo. No entiende lo que... la gente que permanece... Mire, hay gente que llega a la iglesia el viernes o el domingo a la iglesia o el sábado. Y el resto de la semana no se acuerda de Dios. Mire, usted solo haga chequecito. No ora al levantarse, no ora al comer, no ora por ninguna necesidad de sus hermanos, no ora al acostarse, no lee la palabra, desconectado, solo pensando, ¿a qué hacer dinero? Me falta, ¿y por qué me hicieron eso? ¿Y por qué me falta esto? Y cuando va llegando el fin de semana se va acordando.
Si usted no es de eso, dele gloria a Dios, hermano. Usted no está influenciado por el mundo. Pero cuando regresa la gente el fin de semana, hermano, unas cosas que uno ve en la iglesia que no pareciera la iglesia del Señor. Ahí bien tranquilitos, ¿va? Pero cuando sale la influencia que ha habido, es terrible, hermano. Es terrible la influencia. Ahí sale donde hemos estado. Y creemos que con un cantito, o medio canto, porque a veces ni se sabe los cantos, o me estaban viendo a la gente contando las bombillas, viendo si toca bien, que no le salió bien, que debían de poner a no sé quién, porque así pasa la gente, va ordenando la iglesia como que fueran pastores, va. No, usted es oveja. Usted tiene que, cuando sea pastor, dirija, pero con esa oveja, la oveja ya entiende que tiene que ser dirigida, y ese es el plan. No llegan a dar órdenes ni a decir, se tiene que meter en el redil para aprender. Y interesante esto, hermano. Y entonces, ¿cómo se llama el tema? ¿Cómo influencia al mundo? Y mire, aquí hay un ejemplo de un hermano, cómo trató a su hermano y cómo se portó y cómo le habló al padre. ¿Por qué? Porque viene del campo, que es el mundo. ¿Qué aprendió allá? Lo que está hablando y lo que está diciendo, hermano. Por eso es el peligro. Aparte de que nos hacemos enemigos de Dios, miren las consecuencias y las cosas que podemos hacer. Ay, se va el tiempo tan rápido, no sé por qué, hermano. Mire, Esaú. Un día cuando Jacob había preparado un potaje, Esaú vino del campo agotado. Mire, una de las cosas que nos hace el campo, no estoy hablando de ir a trabajar, va, sino sistema. Que cuando nos metemos en el sistema, nos agota, hermano. Nos hace, hermano, perder el valor de las cosas espirituales y empezamos a solo a desear las cosas terrenales. Dice, un día cuando Jacob venía del campo, Esaú venía del campo, había preparado un potaje y Esaú vino del campo agotado. Pero cuando uno lo lee sin aquella parábola, pues uno viene del campo que había mucho sol y porque estuvo trabajando, como él era cazador, saber cuántos animales estuvo matando, estaba cansado. No, estamos aplicándolo como mundo. Entonces, ¿de dónde viene tu agotamiento? ¿Quién es el que te desgasta? El sistema, el mundo. Y entonces, lo primero es que te agota. Al agotarte, empiezan debilidades espirituales y empieza uno a perder los valores de lo espiritual y empieza a resurgir el valor de las cosas materiales. Ya es más importante lo material que lo espiritual. Cuando habla de Esaú, habla de que era un hombre profano. Ya voy terminando. Miren, no sé ni cómo se fue el tiempo. Hebreos 12, ¡ala, qué tremendo! Hebreos 12, 16. De que no haya ninguna persona inmoral. Era un hombre inmoral. Ni profana. Mire, ni profana como Esaú. Esaú tenía dos cosas bien marcadas, aparte de un montón. Inmoral y profana. El inmoralidad tiene que ver con trastornos y problemas de índole sexual, pero profana es, dice el diccionario, que no respeta las cosas sagradas. Es irrespetuoso a lo sagrado. Que vendiendo su primogenitura, fíjese, no apreció su primogenitura. Le pareció que era, dijo, bueno, con la primogenitura, nada he visto, eso no tiene, es ser hijo de Dios. Mire, hasta muriéndome de hambre estoy. No, mejor, ¿saben qué? Cambio esto por esto y denme la comida porque yo estoy muy cansado y tengo mucha hambre. Cuando se le quitó el hambre, hermano, se dio cuenta del error que hizo. Porque no sabes que aún después, y ¿sabe qué le pasa a los que vienen del mundo o los que están influenciados por el mundo? Hermano, no saben pedir perdón. No saben pedir perdón. No, ni a Dios, ni horizontal ni vertical. Ni vertical ni horizontal, perdón. Ni a los hermanos, ni a Dios. Porque dice que procuró a la manera del mundo.
pedirle perdón a Dios y no lo logró. Porque no es así, es a la manera en que se te enseña en la casa de Dios, es a la manera que el Espíritu Santo te enseña, es a la manera que la Biblia, yo le he dicho miles de veces, que si no se hace como la Biblia dice, no funciona. Él lo quiso hacer como aprendió allá, santiguándose o haciéndose unos sus hermanos haciendo cosas. No, Dios nos enseña cómo tenemos que arrepentirnos de verdad. Él creyó que estaba tratando con los que lo influenciaron allá. No, Dios no puede ser burlado. Él sabe de dónde venimos. Él huele de dónde venimos cuando entramos a la casa del Señor. Y entonces llega uno todo raroso, hermano. Y yo he visto cómo se va de bonita. Y cuando los vuelvo a ver, hasta que pasó el culto y los tuvimos que aguantar, ya van otra vez bien bonitos. Hermano, esa no es una vida espiritual. Eso quiere decir que toda la semana te descuidas. Y ahora, toda la pandemia, te descuidaste. Se evidencia las actitudes, las palabras, los hechos. Aunque le busques cómo arreglar esto que no es así, la Biblia dice que nos influencia el mundo. ¿Con quién estuvimos? ¿A quién oímos? Por eso es que actuamos como actuamos. Si encuentra algo mejor, envíamelo. Pero hermano, aquí está bien claro. El mundo es peligroso, la influencia del mundo. Y es bueno que le paremos y digamos, no, yo estoy influenciado por el mundo. Y influenciado por el mundo no es algo solamente invisible, sino hay gente que son maestros en ese medio. Así como en el mundo espiritual, hay gente que enseña como nuestro apóstol, como los pastores, como los evangelistas, para entrar en el reino del Señor. También tienen sus maestros y tienen sus profetas. Porque la Biblia dice, porque habrá muchos falsos profetas en el mundo. El mundo tiene sus falsos profetas, tiene sus falsos maestros, tiene sus falsos apóstoles. El mundo enseña, el mundo enseña para que te vayas para ahí o te vayas para ahí. Lo que pasa es que el mundo te produce algunos placeres que teníamos antes. En cambio, el Señor son nuevos. Sus misericordias dicen que son nuevas cada mañana, hermano. Mateo 6:33, pero buscad primero su reino y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Esto era lo que debería de haber aprendido Esaú. Buscar primeramente lo de arriba y después todas las cosas. Por eso es que cuando la gente cambia el orden, que busca primero lo de abajo, se equivoca. O sea, se esmera y el mundo lo absorbe, como Esaú. Fíjese que dice que Jacob era un hombre de casa, era un hombre que se mantenía en su casa. En cambio, el otro era un cazador en el mundo, Esaú. Y cuando ya miramos la vida de Esaú, era un polígamo. Tenía dos mujeres. Dice que amargó el corazón de Isaac y de Rebeca. Por las mujeres, pues, que sabe qué clase de mujeres fue a conseguir al mundo. Esa es otra cosa, hermano. El peligro de salir a buscar, porque en la iglesia dicen que no hay. Pues sí, porque como está influenciado, nadie le pone atención, se le nota. Entonces tiene que ir a buscar a alguien parecido. Hermano, si nosotros supiéramos cómo se maneja esto, no tendríamos tantos problemas. No tendríamos tantos problemas. Hay cosas o actitudes que nosotros tenemos porque allá en el medio ambiente, todo el día en el trabajo, todo el día en la escuela, oyendo a los maestros que enseñan las cosas que están infiltrados por todos lados, uno regresa ya despreciando las cosas del Señor. No vale la pena servir. No, mejor, no, ese tiempo mejor me quedo yo haciendo billete. Y cambia. Y el Señor dice aquí, buscad primeramente su reino y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Pensé que era, pero el otro versículo dice, buscar las cosas que están de arriba. O sea, no busquemos las de abajo. Pero buscad primero, o sea, es importantísimo esto, hermano. Número uno, buscar primero su reino y su justicia.
y todas estas cosas. ¿Qué cosas? Ahí está el listado de cosas que nos va a proveer, como el alimento, el vestir, la casa, que son cosas esenciales para toda familia. ¿Va? Fíjense, tercer personaje, voy a una velocidad y creo que con este termino. Noemí. Noemí, dice, y volvió Noemí con ella y Ruth, o sea, volvieron las dos. Noemí y Ruth, pero yo quiero enfocar a Noemí, cómo regresó, porque Ruth ya vivía en un lugar de maldición, Moab. Pero fíjese, y volvió Noemí con ella, su nuera Ruth de la Moabita, regresaron así de los campos de Moab, de los campos de maldición. Y llegaron a Belén, al comienzo de la siega de la cebada. Belén era la casa del pan. Y ella se sintió, y yo pienso que ella fue la que influenció para que se fueran a otro lugar, porque ahí se iban a morir de hambre. Dice que vino una hambre bien tremenda en la casa del pan, en el tiempo de la casa del pan. Fíjense que una de las cosas bien lindas, en la Biblia hay muchas hambres, pero nuestro apóstol nos enseñó que hay 12 hambres. Pero me llama la atención algunos personajes que participaron o vivieron en algunas hambres. Dios siempre dejó un remanente o un líder para sostener al pueblo. Pero algunos de los que me llaman la atención acerca de cuando viene el hambre, David. Dice que David cuando vino el hambre así de repente, fue a consultar con el Señor y dijo, Señor, ¿por qué ha venido hambre? ¿Por qué dejó de llover? ¿Por qué cambió todo de repente? Y fíjese que eso es lo que uno debía preguntarle al Señor. ¿Y por qué me quitaron el trabajo? ¿Y por qué me pasó esto? Porque no te pasó por las cosas así, porque que Dios se descuidó. No, si Dios no tiene culpa de nada. Nosotros nos descuidamos. Y a veces no son cosas de ahorita, son cosas que venimos cargando desde hace rato. Pero todo tiene un límite. Hasta ahora apareció. Y entonces nosotros no hayamos ni cómo darle el entendimiento a eso. Pero fíjese, el hambre es una de las cosas que Dios usa para que la gente vuelva en sí. El primero que hablamos era el hijo pródigo. Y segundo, Esaú, el hambre también. Fíjese, hermano. Y acá el hambre también, ¿se da cuenta? Hambres diferentes. Y miren cómo están en problemados. Pero mire de dónde venían estas señoritas. De los campos de Moab. Noemí, ella cuando entra a Belén, la gente que la vio fue gente que le creyó a Dios y se quedó ahí. Dice, ahí viene Noemí, no me digan Noemí, díganme Mara, amargada. ¿Sabe qué produce los campos de Moab? Amargura. Y Hebreos nos dice a nosotros que tengamos cuidado con la amargura, porque la amargura, la raíz de la amargura, ay, hermano, si alguien está feliz en la casa, el que está amargado quiere que todos estén igual que él o que ella. ¿Por qué se ríen? ¿Por qué están cantando? Bajen el volumen. No, pues si siempre lo hemos oído ese volumen. No me gusta ese canto, no me gusta esa alabanza. Y no la cantabas, pues. Sí, pero está amargado o está amargada. La influenciaron en el mundo. Hermano, eso es bien tremendo. Llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Bueno, aquí está, oh almas adultas, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad de Dios, por tanto, al que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, ahí se cumple en ella. Y hermano, qué disciplina, hermano. Yo me atrevo a decir, por las palabras de ella, que ella cuando estaba regresando, ella se dio cuenta que ella fue la culpable, ella se los llevó. Abimelech creo que se llamaba el esposo. Mira vos, Abimelech, no nos vas a dejar morir aquí por necio, que mira que aquí no se ve, pero Dios nos va a proveer. Si mira hasta el nombre de la ciudad, cómo se llama, sí, no, yo no quiero que mendigar, yo no quiero que, era gente de dinero, hermano, eran parientes de vos, gente de alcurnia, gente que tenía, ella no se podía ver, la doña Noemí, que de Mercedes-Benz y casa de varios niveles y todo, que la fueran a ver,
que estaba padeciendo con todos los demás del pueblo. Dijo, mejor me voy a morir a otro lado que no me miren. Y le puso la presión al pobre marido y se lo llevó. Allá en Texas está mejor. Y allá en Texas unas grandes frisadas y tal. A ver, tanta gente que se había ido, saber ni cómo le fue. A algunos les fue bien porque se fueron guiados por Dios. Pero otros no, hermano. Porque todo el mundo dice. No, si nosotros tenemos que preguntarle al Señor. No hay trabajo, no hay esto, no hay el otro. ¿Por qué? Y regreso a David. David preguntó al Señor y le dijo él, ¿te acuerdas que había habido un juramento que había hecho Josué? Hermano, estaban cobrando un trato que habían hecho y lo habían roto los hijos de Saúl. Entonces vino David y el Señor le explicó, dijo, ya sé qué. Entonces dijo, pues hermanos, ¿qué pasó? ¿Por qué todo este problema? Entonces le dijo, no, lo que pasa es que ya le explicaron. Sacó la chequera a David y dijo, ¿cuánto les debo? No queremos dinero. Estaban ofendidos. Queremos las cabezas de los hijos de Saúl. Pero eran más los que tenía David que estos que habían infringido. ¿Sabe qué hizo David? Los entregó. Los ahorcaron y les cortaron la cabeza, hermano. Y dice, no sé si lo tengo más adelante, y dice que se calmó el hambre. Fíjese, mire qué tremendo. Es que esos eran tremendos. Esos, sin duda alguna, esos hijos de Saúl se mantenían en el campo. Porque, hermano, al que se mantiene en la iglesia, sabe los mandamientos, sabe los límites y no provoca que los demás caigan. Porque, hermano, en la casa, solo en la casa, en nuestra casa, uno que sea influenciado, póngale el padre, el líder. Los demás sufren, le quitan el trabajo y todos tienen hambre. Y si solo el que cometió el error fuera que lo pagara, sería bueno, pero a veces todos los demás. ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué pasa? Saber, va. Y saber, y si sabe. Que fue pues por culpa de él, porque es un hijo. A los inconversos no les pasa, pero a los hijos sí. Dios los reprende, los disciplina, los poda. ¿Por qué? Porque los ama. Los demás todos tranquilos. ¿Qué pasó? Pero fíjense, esto es bien tremendo. La disciplinó el Señor a ella. Entonces se dio cuenta que fue un error. Pero ¿sabe qué es la disciplina? Se fue llena y regresó vacía. ¿Por qué dijo que se fue? No creo que haya llevado mucho dinero. Lo que se fue, llevaba a sus 2 hijos y a su marido y regresó sin ninguno de los dos. También aquel no tuvo carácter para decir, no, aquí nos quedamos. Este es nuestro lugar que Dios nos dio y aquí nosotros, la palabra dice, pa. Claro, hay veces que hay que ceder, va a ser, pero ahí sí fallaron. Falló Noemí, le tuvo miedo al hambre. Y hay gente, hermano, que cuando venga, hermano, va a venir hambre. Va a venir hambre. Acuérdense que primero están las vacas gordas y están las vacas flacas. Pero si lo agarran a usted en el campo, va a sufrir con las vacas flacas. Y la provisión de Dios, pues si yo daba mis diezmos y no dice la Biblia que va a reprender, sí, pero andas en el campo. Por eso uno dice, pero si el hermano aquí, el hermano acá, y si la Biblia dice, y aquel, ¿por qué está así? Debe andar influenciado pero quién sabe, el único que sabe es Dios y la persona. Entonces, como que no le funciona. ¿Por qué? Porque la Biblia funciona como dice, no como uno cree. No le puede jugar la vuelta a Dios. No puede tener las dos glorias. Tiene que sujetarse a Dios y para que venga la provisión. Si no, Dios se la quita a los hijos. Acuérdense que Dios trata con los hijos con hambre. Yo le voy a predicar un día esto, las 12 hambres, y va a ver que la gente se doblega. Algunos no, algunos se mueren. Pero acá había pasado algo bien tremendo. Mi hermano, vivieron 10 años. Mire, y es que esto hay que ponerle atención.
el problema de estar en el campo de maldición, el mundo, que ya no entiende uno los tratos. Hermano, si alguien está fuera del sistema, el primer hijo que se le muere dice, Dios me está hablando, Dios me está hablando, regresémonos. Se le muere el segundo, no, el marido fue el primero que se le murió. A mí le quitaron, fíjense, otra cosa que tiene el mundo, que corta cabezas. Al primero que mató fue a la cabeza de la familia y la dejó viuda. Y por eso regresó. Ella tuvo grandes pérdidas, perdió a su marido, hermano. Entonces, el mundo, ahí hay personajes que cortan las cabezas. No les gustan los líderes. Allá perdieron la vida, esos tres. Hermano, solo con el marido. Yo, pues si mi marido no está viejo, ¿y qué pasó, Señor? Ir a preguntar como David. No, agarremos los maletas y regresémonos. Pues si no, no vamos a regresar ninguno. ¿Por qué quedó ella viva? Porque era una lección para ella. Sin duda alguna, ella fue la que descontroló a la familia. Tremendo, hermano. Hay que consultar con Dios, hermano. Soy muy inteligente, soy muy listo. Cuando estamos con Dios, el listo y el inteligente está ahí arriba. Y nuestro Padre, si lo que tenemos que hacer es humillarnos y decirle, ayúdanos, Señor, no le atino lo que está pasando, por favor, muéstrame. Pero no, hasta que, mira, aquellos toda la noche pasaron tirando ¿cómo se llama? La red. Cuando ya, hermano, llegó el Señor. Bueno, tal vez ese no es el más acertado, sino cuando iban en la barca, hermano, iban con el Señor y había una gran tormenta. Y primero utilizaron todo su conocimiento que tenían de ser marineros, gente que vivía en el mar, sabía nadar, sabía todo, conocía los vientos y todo, pero ese era un viento que no lo conocían. Estaban atemorizados, pero no sabían que el Señor no le espanta ningún problema, ninguna necesidad. Hay que despertarlos y al que nos espanta es a nosotros. Tenían que decir, Señor, Señor, lo que hicieron. Pero hermano y hermana, ¿cuánto tiempo pasaron con esa aflicción? ¿Cuántas horas? Se le subió el azúcar, que le pasó no sé qué, que le pasó no sé cuál. Pero si no tenía necesidad de tantas cosas, ahí estaba el Señor. Y también el Señor aquí está, en ti, aquí está. No hay que gritar, ni hay que ir lejos, no hay que ir a la iglesia, aquí está. No está en la iglesia, está aquí. Lo que pasa es que no tenemos esa comunión. Queremos que otros que tienen comunión nos hagan favor, porque nosotros no hacemos que se mueva el Señor. Los otros que sí buscan, eso es lo que nos hace falta. Pero si tuviéramos comunión, hermano, ¿qué nos importaría a nosotros otras cosas? Porque tenemos comunión con Él, nos contesta, le contestamos, hablamos, miramos, recibimos. Necesitamos de otros. Dios quiere que tengamos experiencias personales, amados hermanos. Este es un tiempo de esos. Nos están preparando. ¿Ves? Ahí termina. Los del campo de Moab. Caminaron pues las dos hasta llegaron a Belén y sucedió que cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas. Ya había llegado las noticias y me imagino que venía envejecida, venía canosa, venía hasta su vestimenta. Ya me imagino cómo, me imagino mucho, ¿va? Pero no lo estoy leyendo, pues, para que se conmovieran. Y para que alguien se conmueva, tiene que venir. Ella se fue con ropa del mall y ahí venía con saber con qué ropa venía, o la que se llevó y duraron 10 años porque no tenían para comprar allá. ¿Se puede imaginar, hermano? Qué error no haberse quedado. Porque los que estaban conmovidos, esos se quedaron, le echaron ganas ahí en el lugar. No salieron huyendo, le echaron ganas. Y ahí los estaba honrando Dios y les estaba enseñando, mira, si se hubieran ido. Entonces que no los estaban criticando, ni Dios se lo estaba haciendo, sino que ellos estaban viendo lo que significa perder la comunión con Dios, el no tener fe, el no creerle.
Mire, dice, mire, creer en Dios no es fácil, pero es más fácil que creerle a Él. ¿Se dio cuenta de lo que le dije? Es más fácil creer en Dios que creerle a Él. Dice, no es esta Noemí. Fíjese, ¿por qué decía, no es esta Noemí? Porque no parecía. Pero para que alguien no parezca, o viene bien flaquita o viene muy gordita, pero no creo que haya venido gordita y muy deteriorada. Y cuando la dicen así es porque tenía un lugar y era una mujer que era bien, no era cualquiera, hasta le conocían el nombre, era famosa. Y mire las palabras, esto me impacta mucho. No me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque el trato del poderoso me ha llenado de amargura. Iba bien amargada. Y ella sabía que a ella la trataron. Los otros se fueron. Ella se quedó viva. Ella se quedó sufriendo. El trato de Todopoderoso me ha llenado de amargura. Pues el plan de Dios no era que ella no, ni eso supo manejar. Porque no era culpa de Dios, era culpa de ella. Porque la influenció. Las noticias de Moab eran buenas. Allá se hace billete. Lo mismo que le pasó a Lot. Allá están los campos, parece puro el Edén. Ahí voy a hacer billetes. Sí fue, pero ahí perdió todo. Y ahí empieza a reflexionar. Llena me fui, pero vacía me han hecho volver el Señor. Ahí estaba administrándose y estaba diciendo verdad. ¿Por qué me llaman Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. ¿Qué trato hermano? Hermano, 10 años se estuvo en el mismo lugar. Y viendo, no sé si las muertes fueron una tras otra, no las describen, pero qué tremendo dice el campo. Y al campo se puede ir tan fácil. Fíjese, solo por decir algo. Fíjese que cuando decidió Lot irse, dice que fue poniendo su tienda poco a poco, acercándose a Sodoma. No agarró y se fue. Vio lo que dijo, Sodoma, pero como que iba así. Él sabía lo que era Sodoma. Las noticias llegan, hermano. Y sabía que ahí era donde había dinero. Y él amaba el dinero. Por el dinero se fue, por el oro. Porque tenía posesiones, pero le faltaba algo más que Dios no le había querido dar. Así va la gente al mundo, poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que instala sus casas en el sistema. Mete a su casa el sistema del mundo. Y se empieza a empobrecer, empiezan los hijos a destruirse. Hermano, hasta que ya no tienen nada, se dan cuenta que se metió el mundo. Porque lo entorpece a uno, el sistema, hermano. Lo absorbe, pierde el sentido. Por eso es que dice, ¿se recuerda cómo empecé? Debemos de renovar nuestra mente para no caer. Nuestros pensamientos no debemos adaptarlos. Se pueden adaptar a eso. Ella se adaptó, aún en esas desgracias que le pasaron, adaptó su mente, por eso estuvo 10 años. Si ella no hubiera adaptado, a la primera se va, pero ya sabía, no, es que por tal cosa, aquí estamos bien, y aunque estemos mal, ¿va? O sea, no tenía conocimiento, habían perdido la brújula. El mundo es terrible, hermano. Huyamos del mundo. Se lo estoy enseñando con versículos y con historias que están bien relatadas en la Biblia. Y es Hebreos 12:15. Le dije que el campo, eso es lo que hace. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios y que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Ahí dejémoslo. Ya me pasé más de la cuenta. Oremos al Señor. Creo que vamos a seguir porque hay otros personajes, son como 8 o 9. Creo que es bueno que repasemos. Esto no es así como, ya lo aprendí. No, hermano. Lo puede aprender uno acá, pero lo tiene que aprender a vivir.
y tiene que huir de esa influencia. ¿Cómo? Renovando su mente, renovándose, teniendo comunión toda la semana que usted no va a la iglesia, tiene que tener comunión con Dios. No es voy a ir a cargar pilas a la iglesia, no. Usted tiene que, se recuerda que una orden que dio el Señor a Moisés, que llevaran ellos el aceite de la casa para mantener la luz, la lámpara encendida. O sea, no es aprender pilas, sino que hay que llevar de lo que hay, lo que hicimos en la casa, proveerlo a la iglesia. La luz, la comunión. Es nuestra obligación llevar lo que durante la semana, la comunión que hagamos al Señor, para que cada uno lleve luz y que se ilumine, hermano, por todas las lámparas. Porque Dios nos ha dado una lámpara a cada uno y debemos de cuidarla. Y es la palabra del Señor. Pero tiene un proceso. Tiene un proceso. No dice que lámpara, que la palabra es aquí, ni aquí, sino dice que es a los pies. Para caminar. Para saber dónde debemos de vivir, dónde debemos de estar, cuál es la opinión o cuál es el deseo de Dios. Saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Tú sabes cuál es la voluntad de Dios en este momento para ti? Para los demás, no, para ti, como familia, como persona. Averíguala, averíguala. Y huye de esos campos de Moab, porque la amargura es terrible, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias esta noche, Señor. Bendice a tu pueblo, que esta palabra penetre dentro del corazón y que tu Santo Espíritu, Señor, la explique, Señor, de tal manera que pueda volverse parte de nosotros y esta semilla pueda dar frutos, Señor, para que podamos nosotros, Padre bendito Dios, escapar en buen tiempo de la influencia del mundo. Que entendamos que el mundo es peligrosísimo y nos volvemos enemigos del Señor. Nos puede influenciar, podemos llegar a perder todo lo que Dios nos ha dado por causa de la influencia del mundo. Ayúdanos, Señor, a que seamos sabios, que podamos ver todo aquello, Señor, que no te agrada y ser hijos obedientes, Padre. Bendice a tu pueblo esta noche, que podamos reposar, descansar y que el día de mañana podamos ir todos a hacer nuestras faenas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amado hermano, que descanse, que repose y descanse.